tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:05 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llegando a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, y al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, Gabriela Maldonado, y su servidor José Luis Amarriza. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú cómo estás? También muy bien, aquí comenzando la semana. Y antes de que comencemos, le doy un aviso. Agradecemos a todas las personas que mandaron su video para participar en la promoción de aniversario Renueva tu imagen con Radio Mujer. Las ganadoras que se llevan un paquete integral de belleza son Laura Alonso, Mónica Majo, Elizabeth Chávez. Muchas felicidades, y para las demás personas que participaron en agradecimiento se llevan una cosmetiquera de regalo con productos para el cuidado del rostro. Pueden consultar la lista de participantes y más detalles de cuándo pueden pasar por su regalo en www.radiomujer.com.mx. Ahí tiene, todas ganan, todas ganaron. Y el día de hoy vamos a comenzar la semana con el tema de las diferentes formas de indignación social. Nos estamos, digamos, como asomando a nuevas realidades con todo lo que tiene que ver con las redes sociales, nuevas formas de expresión alrededor justamente de esto, de cómo nos puede indignar una u otra situación que esté aconteciendo en nuestro entorno. Ya lo podríamos decir desde que nosotros somos abogados de que salven a las ballenas o a los osos polares, de que el gobierno no nos está satisfaciendo, de que si hay un servicio de carros o hay un servicio de choferes. Muchísimas cosas nos pueden estar molestando y nos vamos a encontrar con que ya hay, muchísimas plataformas para que nosotros podamos manifestar nuestro consentimiento, nuestra indignación. Y en este tipo de manifestaciones nos vamos a ir dando cuenta justamente qué es lo que está detrás de nuestra queja. Porque cuando hablamos de este tipo de movimientos, tendríamos que pensar directamente en la psicología de las masas. Y cuando pensamos en la psicología de las masas, no podemos dejar de lado que nuestro yo se diluye, que nuestra persona como tal no es la que está abogando, sino este sentimiento gregario, esta necesidad de pertenecer a un grupo y que va borrando nuestra individualidad, de tal forma que nos hacemos uno con la masa. Entonces, nos vamos a encontrar desde, las manifestaciones que también ya acá en nuestra ciudad de Guadalajara parece que se están haciendo, ya casi como el desfile de la primavera, pero todas las semanas. y cómo hay otros lugares de la República Mexicana, por ejemplo en el DF, en donde las manifestaciones ya son las manifestaciones en la vía pública ya son algo tan habitual que pues simplemente la gente lo piensa como algo normal, ¿no? Pero ¿qué sucede con esto? ¿Realmente qué es lo que estamos expresando? ¿Y qué es lo que se puede o no se puede sacar de este tipo de formas de mostrar nuestra indignación? Porque también nos vamos a topar con que a todos algo nos indigna, a todos algo nos va a molestar o nos va a ofender a un nivel personal o como usted guste. ¿Y qué hacemos con eso? ¿No? Hay personas que se van sintiendo como apachurradas, como si fueran ignoradas en sus sentimientos, si no se manifiestan, si no lo gritan, si no hacen una pancarta, porque se acaba viviendo como una indiferencia. Es que si no me manifiesto, si no lo digo, no estoy haciendo nada. Pero ¿hasta dónde podríamos decir que estamos haciendo algo manifestándonos? ¿No? ¿Cuáles son los usos que podemos tener de manifestarnos como tal, para mostrar esta indignación social? Porque nos vamos a topar desde un paro de actividades, ¿no? Una huelga, que es una de las formas más comunes dentro del ámbito de lo laboral. ¿No nos parecen las condiciones laborales? Hacemos huelga, ¿no? Y tenemos el derecho de hacer huelga porque nos parece que nos están exigiendo demasiado, que nos están pagando muy poco y detenemos la producción. Y hace mucho que no escuchamos una de estas cosas, ¿no? Hace mucho que no escuchamos una huelga porque, también ya se han ido vacunando las empresas alrededor de esto, con los sindicatos y con tantas otras cosas que van pasando a un segundo término. Pero también nos vamos a topar con que en esa misma indignación va a haber una ganancia secundaria. No es que vayamos nosotros directamente hacia la raíz del problema. Tomemos otra vez este asunto de las huelgas. Por un lado es una forma de manifestar nuestra inconformidad. Y por otro lado, se puede volver una herramienta legal de no trabajar, ¿no? Algo que nos permite realmente brincarnos el trabajo y abusar de nuestra condición de trabajadores. Esto también lo podríamos pensar ya en un polo muy distinto con las redes sociales, ¿no? Estamos en todo nuestro derecho de exigir y de quejarnos y de decirlo. Pero ¿qué pasa cuando realmente es solamente quejarnos, ¿no?
¿Cuál es la ganancia que estamos obteniendo de eso? Bueno, que los demás sepan que nos estamos quejando está bien, pero ahí hay un placer implícito que nos puede estacionar, así como en esa huelga que solamente se hace para no trabajar, en una queja que se hace solamente para estar molestando o estarnos arranados sin hacer nada. Sí, además también habría que pensar hasta qué punto distintos aspectos, digamos, tendrían que ser públicamente manifestados. ¿Qué tanto de las cosas que, que a un grupo o a una persona incluso le pueden molestar, le pueden resultar incómodas o incluso indignantes, valen la pena para el resto de la sociedad ser escuchados? Porque de repente se hace como un grito sin destinatario, verdaderamente, que aporta muy poco en el sentido de que no es algo que atañe a la sociedad como tal. ¿Qué quiero decir con esto? A una persona, porque vamos a encontrar muchísima diversidad en todos los aspectos de las personas, pero también en los estándares, en la moral de las personas, en las expectativas de las personas. Entonces podemos encontrar de pronto a alguna persona que considere indignante una condición que probablemente pues a ti no te resulta de esa manera y a una gran mayoría no le resulta de esa manera. Y esto probablemente tenga su raíz en algo que no tiene que ver con la sociedad. Lo que quiero decir es, una manifestación como tal tendría la finalidad, uno, o de informar algo que por otros medios no va a llegar a oídos de los demás, por lo que quieras y gustes, porque no aparece en las noticias, porque está velado, entonces, bueno, tiene una finalidad útil a la sociedad, que sirve de algo a la sociedad, porque entonces se está haciendo llegar esta información que les atañe, ¿no? aunque la desconozcan, les atañe. Pero ¿qué pasa cuando a nadie más le importa más que a las personas que lo están exigiendo? No quiero decir en una situación en donde pues cada quien se rasca con sus propias uñas y a mí no me importa si están secuestrando personas en X lugar del país, ¿no? Porque yo no vivo ahí. No me refiero a eso. Definitivamente eso es algo que en efecto sí atañe al resto de la sociedad. Me refiero a todo lo que entra en la subjetividad de las personas o los grupos, ¿no? Alguien puede pensar algo tan sencillo como que usar determinado color es indignante, ¿no? Porque es impuro o porque es el color que nos recuerda a la bandera de quién sabe dónde, que no deberíamos de estar venerando. A alguien más le puede resultar indignante que se escuche música extranjera, por ejemplo, porque entonces puede resultarle como un golpe a las raíces. Y entonces uno dice, bueno, si quisieras aportar algo a la sociedad a partir de esa introspección tuya, pues a lo mejor podrías acercar a las personas, por ejemplo, material de música, no sé, a lo mejor autóctona, ¿no? Que tú consideras que podría enriquecer el conocimiento de... Esa sería una vía que está aportando algo a la sociedad. La otra es gritarlo, ¿no? Y bloquear y quejarse y simplemente sentir una indignación que va dirigida hacia todo el mundo. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Le recuerdo que tenemos los teléfonos en cabina para que usted se comunique con nosotros, 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Y también tenemos un teléfono celular para que nos mande un mensaje por WhatsApp. El número es 333 822 3208. Nosotros podemos revisar sus mensajes de WhatsApp directamente desde aquí, desde nuestra computadora que tenemos a un lado.
para que usted pueda participar con el programa. Estamos hablando el día de hoy sobre las diferentes formas de indignación social, y antes del bloque comercial, Gaby, tú estabas hablando un poquito de qué pasa para las personas que no les interesa por lo que nos estamos quejando, ¿no? También se tendrá la obligación moral de escuchar a estas personas. Y ahí es una pregunta difícil de responder, ¿no? Porque en muchos sentidos podríamos pensar que todo lo que tiene que ver con estas manifestaciones de inconformidad es para que el público lo conozca, ¿no? Para que el público lo conozca y para que se haga, digamos, como más grande la percepción que podemos tener sobre estos asuntos. Pero, ¿qué pasa con esa frasecita de mi libertad termina en donde acaba, en donde empieza la del otro, ¿no? Ahí es una cosa bastante importante. En algún momento llegamos a hablar justamente de una marcha que se dio acá en nuestra ciudad de Guadalajara, y que es un evento que se va haciendo en todo el mundo, que es esta rodada de ciclistas desnudos, ¿no? Porque se quiere subir la atención al problema de la inseguridad que puede estar viviendo un ciclista. Y bueno, creo que no hace falta encuerarnos para saber eso, ¿no? No hace falta ver un centenar de personas en pelotas en la calle, andando en una bicicleta, como para que nosotros nos demos cuenta de eso. Ahí nuevamente vamos a encontrarnos con estas dos caras de la moneda al momento de manifestarnos. Cuando nosotros queremos hacerle saber algo a los demás, digamos que lo primero que se nos ocurre es gritarlo, ¿no? Porque eso es lo más fuerte, me está doliendo, grito, pego un salto. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya ese tipo de manifestaciones se acaban pervirtiendo en su modo, ¿no? Ya tendríamos que pensar justamente en lo segundo que se está ganando. ¿Por qué se puede hablar de una manifestación sin hablar de exhibicionismo, por ejemplo? Yo no creo que alguno de nosotros, si nos sintiéramos muy indignados por el recibo de la luz y saliéramos desnudos a la calle, para manifestarnos de esto, no acabáramos apaleados por la policía y en alguna celda, ¿no? ¿Por qué se hace esta excepción alrededor de este tipo de situaciones, ¿no? Ahí justamente ya se está jugando con la libertad que podemos llegar a tener. Y se está jugando con la libertad, digamos, como ampliando o haciendo elásticos nuestros límites morales. ¿Por qué? Porque es para una buena causa. Luego también nos podemos encontrar ya con manifestaciones ya fuera de nuestro país, pero con unos métodos radicales, ¿no? Por ejemplo, unas personas no hace mucho tiempo, manifestándose contra una empresa de hamburguesas, se estaban marcando con fierro caliente la piel, como a las vacas, ¿no? Y en la vía pública, para que todos viéramos el dolor que experimentaban las vacas porque las marcan con acero, ¿no? Con un sello caliente. Y bueno, pues a estas personas sí las detuvo la policía por obvias razones, ¿no? No tendríamos que pensar mucho para saber que algo estaban infringiendo. Pero entonces, ¿qué pasa con eso, no? ¿Cuál es el punto de hacer este tipo de situaciones? Y ahí tendríamos que pensar justamente donde ya sobrepasa el hecho como sólido de lo que nos queremos manifestar, ¿no? Uno podría decir, bueno, si a mí me molesta esta situación y quiero hacer más conciencia de esto, pues puedo ofrecer pláticas, puedo hacer un blog, puedo hablar de mi opinión personal, porque eso es todo lo que tenemos para decir nosotros, así como se lo podemos decir aquí. Voy a hablar de mi opinión personal al respecto, ¿no? Yo no voy a consumir productos cárnicos, porque a mí me parece una crueldad, ¿no? A mí me parece inhumano hacer ese tipo de cosas con los animalitos, entonces yo no voy a comer. Pero, ¿en qué momento se brinca eso a que alguien pudo haber estado paseando a su niño para ir a tomarse una nieve y que el niño experimentara como alguien se estaba quemando la piel con un fierro, como una vaca, ¿no? Ahí ya le dimos totalmente la vuelta, y justamente ahí es en donde le digo que como se sobrepasa el objetivo, como se sobrepasa la forma de cómo nos estamos expresando, ya no se trata de la forma, ya no se trata del hecho en sí, ya se trata de exhibirnos, ya se trata de hacer toda una actuación en la vía pública. Y eso es lo que se pone más triste, porque nos vamos a encontrar con que hay personas que están muy dedicadas a su causa, que van intentando darle seriedad al asunto, y luego nos vamos a topar con las personas que se suben al barco para encuerarse en la calle o para vestirse de flamenco y andar dando maromas en la calle, ¿no? Y se le pierde toda credibilidad a esta situación. Y ahí tendríamos que darnos cuenta cómo ahí hay una parte cindida en la personalidad, en donde como nos sentimos en una situación de masa, pareciera que todo se vale, pero ese todo se vale es solamente, digamos, una fuga de nuestro ello
para explotar. Una fuga en donde pensamos que no hay reglas, en donde nos hacemos creer, y tristemente gran parte de la sociedad nos hace creer que no hay reglas en eso. Y se vuelve una forma de hostilidad hacia los demás, que eso a final de cuentas sería el punto central de esto, que se vuelve algo hostil para los demás, de ser una causa noble y de ser algo que se puede manifestar y que puede hacer entender a las personas y reflexionar, se vuelve una hostilidad hacia los demás, y ahí es en donde tal vez deberíamos de estar, no tal vez, ahí es en donde deberíamos de pintar una línea. Claro, además, bueno, si nos vamos a la cuestión de masas, es mucho más complicado que un grupo de personas puedan entender algo o puedan bajarse de este tren de furor a que una persona en lo individual lo haga para recurrir a la razón, ¿no? Se va potencializando este aspecto primitivo, entre más se multiplican los participantes, ¿no? Entonces verdaderamente si es que inicia a lo mejor, como tú comentabas, José Luis, con una causa verdaderamente útil o que aporte algo a la sociedad, es muy fácil que se degrade, muy fácil que se degrade una vez que se va haciendo este movimiento tan grande. Ahora, lo lamentable es que en muchísimas ocasiones inicia ya en un sinsentido desde su nacimiento, y entonces además ahí se suma cantidad de personas que coinciden con ese sinsentido, y bueno, pues se hace verdaderamente un absurdo. Habría que pensar que incluso en lo individual, vamos a pensar en una sola persona, ¿por qué hablamos de una hostilidad indiferenciada? Porque esto se convierte en una indignación dirigida a todo el mundo, a todos los que no piensan como yo, ¿no? ¿Por qué hablamos de esto como una hostilidad indiferenciada? Vamos a pensarlo ahora en el sentido individual. Vamos a pensar que tú estás simplemente en la parada del camión, si quieres, en un restaurante, y entonces dos personas empiezan a gritarse sus verdades, ¿no? Una pareja empieza a gritarse sus verdades, y es que tú dijiste y te fuiste para con el otro y va. Esto es hostil. Esto, por supuesto, que incomoda al resto de las personas, y no es como una hostilidad, es hostil por el simple hecho de que no se está respetando la línea entre lo privado, entre la vida privada, aunque sea tu propia vida privada la que estás exponiendo, ¿sí? Y lo público. Al resto de las personas no les interesa eso, no debería de interesarles. A lo mejor algún morboso sí se encarniza, ¿no? Y saca su cámara para mofarse en internet. Digo, hay de todo. La cuestión es que indiferentemente de si les interesa o no, sea por voyeurismo, sea por lo que quieras, no es algo que les corresponde escuchar, no es algo en donde les corresponda estar a esas personas. Desde ahí es una violencia. Si pensamos incluso en algo aún más interno, como puede ser el núcleo de una familia, en muchas ocasiones se habla y se tiene esta inquietud, ¿no? ¿Qué tanto los niños deberían de enterarse de que si los papás se están divorciando, de que si ya anduvo con otra o con otro, la mamá o el papá, etcétera, etcétera? Ahí llega un punto también en que informar excesivamente implica verdaderamente una violencia hacia las criaturas. Por supuesto que hay una parte que les atañe, porque son sus padres, ¿no? Es su padre, es su madre, a final de cuentas, y bueno, pues lo que vaya a pasar les va a repercutir también a ellos. Hay una porción de eso que les atañe y de la que habría que informar, pero ya el resto, con lujo de detalle, por supuesto que significa una violencia, en el sentido de que arrasa
y supera lo que esa persona tendría que saber acerca del tema. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y tenemos acá una participación que nos están haciendo llegar por WhatsApp. Está un poquito fuera de tema, pero vamos a hacer un paréntesis. Nos dice: hola, muy buenas tardes, ¿me podrían ayudar? Tengo un tío que tiene un problema mental, yo no soy psicóloga, no me atrevo a decir una enfermedad. Ya tiene años enfermo, vive solo y nadie lo ha diagnosticado. Quisiera saber si hay alguna casa o lugar donde lo puedan atender para que ya no esté solo. Pero quiero decir que no quiere dejar su casa. Algún hermano le lleva comida. Platica, pero cambia la realidad muchísimo. Mi abuela ya murió y él anda, supongo, fuera de su casa. Es algo muy triste. Él no quiere tomar medicamento para nada. Él no quiere tomar medicamento para nada. Es muy desconfiado. Dice que hay seres que lo quieren lastimar. Pues es una pena lo que está sucediendo con tu familiar. Y creo que es un problema pues realmente muy grande a nivel sociedad, este tipo de situaciones, ¿no? Porque ¿qué se puede hacer con una persona que ya está tan fuera de la realidad, ¿no? Definitivamente que forzarlo a que se tome su medicina va a incrementar su paranoia y puede hasta ponerse violenta la situación. En sí, es justamente esta la causa por la que muchas veces nos encontramos con vagabundos en la calle, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿dónde está su familia? ¿Dónde está? Son personas que van perdiendo la noción de la realidad y se pierden, ¿no? Se van de su casa y los vemos sucios, los vemos vociferando en lugares, comiendo de la basura, y es una situación muy triste. Acá lo que lo vuelve todavía más triste es que una atención profesional de calidad para este tipo de padecimientos es muy cara, es muy cara, ¿no? Es una estadía en un hospital en donde, bueno, las personas pueden tener sus consultas médicas, pueden tener una atención psicológica y sus alimentos y todo lo demás, pero es en un espacio confinado, ¿no? Y a veces también nos tendríamos que preguntar qué tan bueno es para una persona que acabe tranquilizada en un lugar, sentado en un jardín, ¿no? Hasta qué punto es una mejor alternativa para ellos. Pero acá más bien tu inquietud es qué se puede hacer para ayudarle. Ahí tal vez haya momentos de conciencia de tu tío en donde se pueda platicar un poquito más de esto y hablarle no tanto de su enfermedad, sino de tu preocupación de que él esté solo, de que esté deambulando por las calles, que tú lo ves que le puede pasar algo, que corre un peligro y no tanto por lo que él piensa, sino justamente por andar desposeído de esta manera, ¿no? Abordándolo más desde ese lado, porque una vez más, como te digo, si fuera forzarlo a un internamiento, no podríamos asegurar que eso sería lo mejor para él, porque por lo que tú nos estás comentando y sin saber mucho al respecto, parece que todavía se mueve por la ciudad y hace cosas, ¿no? Y a veces, pues eso es una alternativa tal vez hasta un poco más saludable. Mientras no sean personas que se hagan daño o que sean violentos, si hay alguien que está viendo por ellos, que están viendo que estén bien alimentados, tal vez esa es una de las mejores cosas que se pueden hacer. Sin embargo, sí hay que insistir con que se pueda buscar una ayuda, ¿no? Pero como te lo digo, en sus momentos de lucidez y no hablando alrededor de esta enfermedad mental, ¿no? Oiga, tío, es que yo lo veo que usted está loco, ahí la vas a perder. Ahí es más bien hablar sobre su seguridad, sobre lo que te preocupa y lo que les preocupa a ustedes, a su familia, que esté él solo en su casa y que tal vez hay lugares en donde no se requiere que la persona esté las 24 horas. Son casas de medio camino. No te podría decir específicamente a cuál. Bueno, eso es algo que tú puedes conseguir fácilmente con una buscadita por internet, en donde te pueden ofrecer este tipo de atención, y es muy distinto porque solamente van un rato, se quedan ahí a platicar, hay personas que los pueden acompañar. Es como lo podríamos decir como estas casas de medio camino para adictos o estancias de día para adultos mayores, en donde no viven ahí. Y ahí les pueden dar atención médica, hay personas que los están acompañando y tienen actividades recreativas, ¿no? Para que no estén solos. Pero sí, definitivamente es algo en lo que la familia tiene que hacer un esfuerzo conjunto para que él pueda tener este tipo de privilegio ahora sí, ¿no? De obtener una atención de este tipo. Una clínica por parte del Estado, el San Juan de Dios, el Sanatorio San Juan de Dios ofrece un internamiento, pero creo que es solamente por 15 días, me parece. Sí, es un muy tiempo poco. limitado. Es un tiempo limitado.
solamente para personas que están en crisis. Ahí sí te lo ofrecen, pero no para personas que pueden hacer ciertas cosas todavía independientemente. Y aún así, después de los 15 días, deja de ser responsabilidad del Estado y se vuelve una cosa pues realmente bastante triste. Entonces, al menos mi recomendación iría por ese lado, que tú hablaras con él en esos momentos de lucidez sobre la preocupación que vas teniendo de que él esté solo, de que principalmente esté solo y de que tal vez le gustaría ir a platicar con alguien, que se sintiera un poquito mejor, porque tú lo ves que a veces está muy angustiado, que lo ves triste, a final de cuentas, porque bueno, esa es tu preocupación, como tú dices, sin ponerle ese nombre de enfermedad, porque tampoco lo va a ser consciente él, en ese sentido, en todo el delirio que parece que está viviendo. Entonces, por ahí tal vez podrías intentarlo. Sí, la cuestión acá, precisamente, el riesgo más grande es que esté solo, precisamente, ¿no? Ahora, también la edad la desconocemos, ¿no? Desconocemos la edad de tu tío, que también es un factor importante, entre mayor es una persona ya con un padecimiento de este tipo que lleva X cantidad de tiempo sin ser tratado, pues se va cristalizando y se va haciendo aún más difícil de entrar, ¿no? De poder solucionar algo. Ahora, por lo que tú comentas, a propósito de la desconfianza, del no querer tomar medicamentos, no querer ver a ningún especialista, etcétera, digo, definitivamente es una especulación porque verdaderamente pues se necesita muchísimo más material para poder dar un diagnóstico, ¿no? Definitivamente no es ningún diagnóstico, pero pues suenan como características precisamente paranoides, ¿no? Y esto es un malestar muy, muy grave en el sentido de que la persona no recibe ayuda porque considera, por ejemplo, que el alimento está envenenado, que la medicina es veneno, que los vas a llevar con alguien a que les haga daño. Entonces esto verdaderamente es una enfermedad muy, muy destructiva, muy autodestructiva. Para la persona, y como te decía José Luis, incluso una fuerte insistencia puede tornarse violenta también. Entonces, ahí creo que en muchas, muchas circunstancias, aun cuando se trate de casos que podrían parecer más prometedores, pues nos topamos con la voluntad de la persona enferma. Si la persona no quiere atenderse, puede tener la cosa más sencilla, puede tener un padecimiento muy fácil de controlar o de asimilar, y si la voluntad de la persona está en no hacerlo, cuando se trata de algo mental, pues se va a ir en picada, porque no hay forma de tenerlo, no hay forma de obligar a que se trate eso. Para tratar la cabeza debe de haber un acceso que la misma persona permite, ¿sí? Ahora, un hospital psiquiátrico, en mi opinión, y también parte de lo que te recomendaba José Luis, pues es recomendable única y exclusivamente cuando la persona está corriendo peligro, cuando la vida de la persona está corriendo peligro. Por ejemplo, que empiece a atacar personas en la calle, entonces, bueno, pues le pueden dar una golpiza, le pueden hacer algo y ya está corriendo peligro, ¿no? De otra manera, no es lo más recomendable porque aísla a la persona de la realidad. Y precisamente esto es aislarnos de la realidad, el aislarnos de la sociedad, aislarnos de la realidad, enferma. Eso enfermaría a cualquier persona, aunque no traiga una estructura psicótica, aunque no traiga a cualquier persona que se retire por determinado tiempo, empieza a perder noción de realidad, ¿no? Entonces no es lo más recomendable a menos que la vida de la persona, ya la integridad física de la persona esté corriendo peligro. De otra manera, creo que lo que pueden tener más a la mano ustedes como familia, y veo que pues hay apoyo, ¿no? Porque ya uno le lleva comida, tú también estás preocupada, no estás solo del todo, ¿no? Aunque vivas solo, no estás solo en el mundo. Entonces eso es algo bueno. Creo que lo más que le pueden ofrecer en esos términos es una constancia, ¿no? El simple hecho de visitarlo
de que tenga alguien con quien platicar. Y algo que yo considero muy benigno en esas situaciones es no enfocarse nada más en la preocupación por su bienestar, sino también hacerlo sentir que es parte del mundo, ¿no? Como poder decir, oye, acompáñame a tal lugar, ¿no? Acompáñame o ayúdame a hacer este trabajo, y que se ponga a ayudar a lo mejor, no sé, a otro tío en el taller, cualquier cosa que le dé constancia, un trabajo, que pueda agarrar un trabajo de lo más sencillo si quieres. Cualquiera de estas cosas que lo vuelvan, que lo regresen al mundo y le den constancia, es excelente para él. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y estamos hablando sobre las diferentes formas de indignación social. El día de mañana vamos a continuar con este tema, así que no deje de participar con nosotros. Le recuerdo los teléfonos 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Y nuestro teléfono celular para que nos mande un WhatsApp es el 333 822 3208. Y estábamos tocando un punto alrededor de cómo se puede volver violento esta indignación, ¿no? Cómo hasta un grito es una manera de violentar a los demás, ¿no? Esto lo podríamos ver desde la discusión en casa hasta el grito a la mitad de la avenida porque alguien se nos atravesó. Es una manera de agredir a los otros. Y esto es lo que las más de las veces acaba desprestigiando estas manifestaciones que podríamos llegarnos a topar en tantos lugares. Porque si realmente nosotros tenemos un problema con algo en específico, imagínese que usted está en su casa y su baño no sirve, ¿no? Y podemos quejarnos. Imagínese que usted está rentando su casa, para hacerlo todavía más real, como si hubiera una autoridad superior alrededor de esto, ¿no? Y nosotros nos quejamos con el casero, ¿no? Oye, el baño no sirve, el baño le pasa esto y lo otro. Y no nos responde o nos dice que nosotros lo tenemos que reparar. Y después de eso nosotros nos vamos a parar afuera de su casa con pancartas hasta que nos arregle el baño. Y no nos lo arregla, ¿no? Y empezamos a gritar, hacemos una manifestación desnudos enfrente de su casa. Esto no nos va a sacar de ningún apuro. Habrá situaciones en las cuales lo único que podemos hacer es manifestarnos, ¿no? Podríamos pensar a alguien que hayan encarcelado de una manera injustificada, pues no vamos a sacarlo de la cárcel, no vamos a hacer un prison break como en la serie, sino que vamos a intentar llevar la noticia a las más personas posibles para que se pueda hacer justicia. Pero en muchas situaciones nos vamos a encontrar con que el cambio, suena sobada la frase, pero el cambio está en nosotros, ¿no? El cambio está en lo que nosotros podemos hacer o podemos dejar de hacer. Hay muchas situaciones que nos inconforman y, como le decía al principio del programa, nos acabamos convenciendo de que si no nos manifestamos de alguna manera agresiva, ¿no? Agresiva no quiere decir que estemos destruyendo carros, sino agresiva en el hecho de hacer algo al respecto para darlo a conocer, sentimos como que no estamos haciendo nada, ¿no? Si nos regresamos al ejemplo de las personas que van abocando por los derechos de los animales, por un lado podríamos decir, bueno, como esta otra persona, que es que en serio que estamos llenos de ejemplos y de situaciones en la vida cotidiana. No hace mucho una persona se aventó al ruedo, ¿no? En una corrida de toros, a abrazar al toro en lo que estaba agonizando. Y bueno, pues la explicación fue que era para que sintiera un poco de calor humano antes de partir de este mundo, ¿no? Y se volvió un asunto, bueno, de escándalo, porque entre que lo sacaron a patadas y los fans y todo lo que usted guste, ¿qué sentido tuvo eso, ¿no? Uno podría decir, bueno, es que la conciencia se va incrementando con esto, pero hay tantas cosas en las cuales nosotros tendríamos que reconocernos como imposibilitados de modificar directamente, que lo único que podemos hacer es cambiar nuestros hábitos alrededor de esto, ¿no? Y esto no quiere decir que seamos indiferentes ante la situación o que ya estoy en una situación de que no me importa y de que ahora es una desidia y de que así vivimos todos. No, pero también ahí tiene que ver con conocer nuestros propios límites, ¿no? Uno podría pensar todas las situaciones terribles que suceden en nuestro mundo, ni siquiera en nuestro país, en nuestro mundo, y qué podríamos hacer al respecto de esto, ¿no? Por ahí está este sueño
como muy americano, de hacernos parte de la tribu y de luchar contra los que están queriendo talar nuestro bosque húmedo y tomar palos y piedras y aventárselos a las excavadoras y acabar arrollados con una excavadora, ¿no? Definitivamente que no es el camino siempre hacer ese tipo de cosas. Tendríamos que pensar más justamente en qué está nuestra posibilidad, volviendo al ejemplo del casero que no nos quiere arreglar el baño. Pues bueno, si están más posibilidades, lo arreglo yo. Si no están mis posibilidades, busco otra casa. ¿Y qué voy a hacer mientras tanto? Aguantarme, ¿no? Es una tristeza, pero como le digo, no es caer en una desidia, sino darnos cuenta hasta dónde seguimos el camino de lidiar con el problema y no desviarnos hacia justamente la excusa de sacar mis emociones violentas, de violentar a los demás, de lastimar personas que no tienen nada que ver con mi causa y justamente también de ponerme en peligro a mí mismo, solamente por indulgir esa conducta violenta, esa conducta agresiva que nos acaba llevando al límite, ¿no? Esto, ¿cuántas veces lo vemos cuando la gente se siente oprimida por el Estado, ¿no? O por la policía o por quien usted guste? Definitivamente que la alternativa no es levantar un palo y caerle a palos al policía, ¿no? Porque ahí ya estamos lastimando a otra persona que uno podría decir, bueno, pero él empezó. Pero no es de quién empezó, sino quién sale ileso de la situación. Esa es la verdadera victoria. Sí, aquí la situación está también en que este es un reflejo muy básico y muy directo, ¿no? Digamos, sale directo. Pero está también en muchísimas ocasiones la opción de aportar algo, que también hay muchísimas personas que lo hacen, ¿eh? Quizás precisamente porque hacen más ruido y son pues más pesadas las personas que hacen todo este alboroto, salta más a la vista, pero verdaderamente considero que hay personas que sí aportan algo, ¿no? No están únicamente en la exhibición, en la queja, la repetición, además con unas incongruencias pues muy, muy, muy grandes, ¿no? Por ahí, digo, se hizo viral la imagen, ¿no? Había, a propósito de las manifestaciones, esta imagen de unas personas que estaban quejándose por el uso de la gasolina, ¿no? Porque eso es algo que envenena el medio ambiente, y una de sus pancartas decía, yo no necesito gasolina, yo utilizo el transporte público. Entonces es como, bueno, sí, el transporte público funciona con aire, ¿no? O con malvaviscos. Es absurdo, verdaderamente. Pero de verdad esto jala, esto llama mucho a las personas por esta parte tan básica, tan primitiva que prevalece en distinta medida en todos nosotros, ¿no? Entonces de pronto es como la respuesta más inmediata, es la respuesta más directa, pero también hay otras maneras que permiten aportar, que permiten desde un verdaderamente poder solucionar, poder hacer algo por la situación, si tú quieres, a una escala que puede resultarte mínima, pero esa escala mínima tendrá más incidencia probablemente que hacer muchísimo ruido, ¿no? Que de todas formas pues no va a la situación, al problema en sí. La realidad es que en la mayoría de las situaciones no se aporta nada a la causa en sí, porque no es una causa, es un pretexto, ¿no? Se suben al barco, como decías tú, José Luis, se suman a este movimiento personas que quizás creen estar en esa causa, pero es nada más un pretexto, es nada más como la nueva cara que ha tomado su indignación generalizada, su malestar generalizado y dirigido hacia donde sea que pueda dirigirse. Y esto verdaderamente es algo destructivo a nivel individual y bueno, pues termina siendo también bastante destructivo a nivel colectivo, ¿no? Ya se convierte en una situación en donde todos estamos
obligados a escuchar si alguien se indignó por una cosa, y si luego se indignaron, el otro grupo se indignó porque se indignaron, y entonces ahí va otra marcha, y entonces ahora ya se convierte verdaderamente un absurdo, y ahí sí sería bastante importante que cada persona pudiera al menos sentarse un poco a reflexionar, ¿no? ¿Qué tanto puede diferenciar y qué tanto puede mantener la delimitación entre lo público y lo privado? El día de mañana vamos a continuar hablando acerca de este tema. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tengan muy bonita tarde y nos escuchamos mañana en punto de las 6. Hasta entonces.